En la fiesta de Navidad ocurrió algo inesperado. Una joven visitante desapareció repentinamente. Numerosos voluntarios, agentes del orden locales e incluso funcionarios federales la buscaron. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. No se pudo encontrar rastro alguno de la joven mujer. Los investigadores tuvieron que recopilar laboriosamente las pistas más pequeñas y se enfrentaron a uno de los casos más desconcertantes de su carrera. Finalmente, se acercaron a la solución, pero el resultado fue completamente diferente de lo que esperaban. Melissa Brannon nació el 12 de abril de 1984 en Texas. Algunos años después, sus padres se separaron y su madre decidió mudarse con la hija a la pequeña ciudad de Lorton, en el estado de Virginia. Era un lugar tranquilo y acogedor, especialmente atractivo para las familias. La madre de Melissa, Tammy, encontró trabajo como contadora en una empresa local y alquiló un apartamento en un complejo residencial en las afueras de la ciudad. El complejo constaba de muchas pequeñas casas multifamiliares y era conocido porque la administración organizaba frecuentemente diversos eventos para los residentes y sus hijos. Estas reuniones se llevaban a cabo todos los viernes y en días festivos. Como resultado, muchos vecinos se conocían bien, hacían nuevas amistades y mantenían relaciones amistosas. A Melissa le gustaba mucho la atmósfera de este lugar. Cuando la familia se mudó, la joven Melissa pasaba la mayor parte del tiempo en el patio jugando con los niños vecinos. Le gustaba participar en los eventos del complejo residencial, donde siempre había mucha diversión y golosinas. El 3 de diciembre, la administración del complejo organizó una fiesta de Navidad. Se llevó a cabo en un edificio separado con varias salas. Alrededor de 200 residentes se reunieron para el banquete, divididos en grupos, mientras sus pequeños jugaban cerca. Alrededor de las 10 de la noche, Tammy decidió que era hora de irse a casa. Le pidió a Melissa que recogiera sus chaquetas mientras ella se despedía de sus conocidos. La niña le pidió permiso a su madre para llevarse algunas patatas fritas a casa, y ésta accedió. Unos minutos después de despedirse de los vecinos, Tammy notó la ausencia de su hija. Buscó en todas las salas, miró en el pasillo, pero Melissa no estaba en ninguna parte. La madre comenzó a preguntar a los presentes si habían visto a la niña. Con cada minuto crecía la preocupación, y pronto la noticia de la desaparición se difundió entre los vecinos. Ayudaron a Tammy en la búsqueda, registraron el edificio y la calle, pero Melissa no aparecía por ningún lado. Finalmente, la mujer decidió pedir ayuda a las autoridades. Pronto llegaron los agentes y se unieron inmediatamente a la búsqueda, examinando minuciosamente todo el territorio del complejo. Para este momento, la noticia de la desaparición se había extendido entre los vecinos y ya más de 300 personas se habían ofrecido voluntariamente para ayudar en la búsqueda. Inicialmente, las autoridades sospechaban que la joven Melissa podría haber salido del edificio y haberse perdido, pero a medida que avanzaba la búsqueda, esta teoría perdió credibilidad. Hacía frío y estaba oscuro afuera, por lo que era poco probable que hubiera ido muy lejos. Además, Melissa conocía bastante bien el territorio del complejo, y los policías dudaban que pudiera haber ido en una dirección desconocida. La situación se complicaba por el hecho de que justo detrás del complejo comenzaba una extensa zona boscosa. La investigación del espacio donde se había llevado a cabo la celebración no reveló casi nada. La chaqueta de la joven no estaba en su lugar, pero no se encontraron más pistas que explicaran su desaparición. Lo único que llamó la atención de los policías fue una ventana abierta en la sala de calderas. Consideraron la posibilidad de que Melissa pudiera haber escapado por allí, pero esta teoría parecía improbable. Al no encontrar a Melissa, comenzaron a interrogar a todos los participantes del evento. Ninguno de los vecinos había visto a la joven salir del edificio
o a alguien llevándola afuera. Tampoco la madre de Milicija había notado nada inusual esa noche. Los agentes del orden también preguntaron si había habido desacuerdos con los vecinos o si había notado algo inusual en su comportamiento hacia ella o hacia la joven Milicija. Sin embargo, la mujer aseguró que las relaciones con todos los residentes eran buenas y que no había habido ni siquiera un atisbo de conflicto durante todo el tiempo que habían vivido allí. Los investigadores verificaron inmediatamente la posibilidad de que Milicija hubiera sido llevada por su padre, ya que este es un escenario común en tales casos. Sin embargo, pronto se descubrió que el hombre estaba en Texas y físicamente no podía estar en otro estado. Al no haber otras pistas, la policía decidió ampliar el radio de búsqueda. Una parte de los agentes se dispuso a registrar el bosque junto al complejo residencial, mientras que otros comenzaron a revisar todos los edificios. Desafortunadamente, esto no dio resultados. No se encontraron rastros de Milicija. Después de esto, los policías despidieron a los voluntarios y decidieron visitar cada apartamento. En total, vivían unas 400 personas en el complejo, y aquella noche los investigadores hablaron con cada una de ellas. Nadie sabía dónde podría haber desaparecido Milicija, así que se les pidió que recordaran cualquier cosa extraña o momentos sospechosos en el territorio del complejo, incluso si no parecían estar relacionados con la desaparición. Y aquí esperaba a los policías la primera pista interesante. Algunas señoras informaron que esa noche un empleado del complejo llamado Caleb Hughes se comportaba de manera sospechosa. Intentaba coquetear con ellas y hacía bromas inapropiadas, aunque casi todas estas mujeres habían venido con sus maridos. El joven también preocupaba a los padres, ya que en su opinión pasaba demasiado tiempo cerca de sus hijos. Después de escuchar muchas quejas de este tipo, los agentes hablaron de nuevo con Tammy y le preguntaron si había notado algo inusual en el comportamiento de Hughes. La mujer recordó que durante la fiesta él se le había acercado varias veces e iniciado una conversación sobre su hija. El hombre también se ofreció a llevar a la joven al baño en caso de que Tammy no quisiera apartarse de la diversión. Todo esto pareció sospechoso a los investigadores y decidieron hablar con él. Sin embargo, Hughes no se encontraba por ninguna parte, así que los policías fueron a su casa. El hombre vivía cerca del complejo, pero cuando los agentes del orden llamaron, no estaba allí. Su esposa les abrió y dijo que no había regresado esa noche. Los policías se fueron y volvieron unas horas más tarde. Para ese momento, el hombre ya estaba en casa. Declaró haber llegado alrededor de la 1:30 de la madrugada. Los agentes del orden calcularon que Hughes había dejado el complejo 2 horas y media antes de su regreso, lo cual era extraño, ya que su camino a casa no debería tomar más de 10 minutos. Hughes explicó esto diciendo que había dado un gran rodeo para comprar alcohol, pero los policías dudaban de sus palabras. En primer lugar, el viaje a la tienda seguía sin explicar la ausencia de casi 3 horas. En segundo lugar, en su estado había una prohibición de venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche. Además, Hughes no pudo mostrar un recibo. Esto levantó sospechas, y las autoridades le pidieron que entregara la ropa que había llevado en el trabajo. Y aquí surgieron nuevas peculiaridades. Hughes afirmó haber lavado todo inmediatamente después de regresar a casa. Aún así, lo persuadieron para que entregara las prendas. Para sorpresa de los policías, había lavado los zapatos junto con la ropa. Pero eso no era todo. Una parte de las suelas había sido cortada, y entre las cosas se encontraron una funda para un cuchillo grande y un cinturón de cuero. Cuando se le preguntó por el cuchillo, Hughes respondió que no sabía dónde estaba. Los investigadores ahora tenían serias sospechas sobre la participación del hombre en la desaparición de Melissa. Llevaron sus pertenencias al laboratorio, donde los expertos trataron los zapatos con una sustancia especial. Esto reveló rastros que causaron gran preocupación. Sin embargo, debido al lavado,
no se pudo tomar una muestra para análisis. Los investigadores volvieron con Hughes y lo llevaron a la comisaría. Durante una larga conversación, el hombre siguió insistiendo en su versión. También afirmó no conocer a Melissa, no saber cómo se veía ni qué le había sucedido. Los policías sabían que Hughes estaba mintiendo, ya que varios testigos, incluida Temi, lo habían visto jugando con Melissa y otros jóvenes residentes esa noche. Pero cuando los investigadores dijeron, «Sabemos que estás mintiendo», el hombre respondió tranquilamente, «Pruébenlo». Aunque las autoridades estaban casi seguras, les faltaban pruebas concluyentes para arrestarlo, por lo que tuvieron que dejar ir a Hughes. Al día siguiente, intensificaron la búsqueda con la esperanza de encontrar a Melissa o alguna pista. Por la mañana, decidieron hablar en privado con la esposa de Hughes y ella compartió una observación interesante. Resultó que su matrimonio no era fácil y la mujer no confiaba mucho en su marido. Antes de que Hughes saliera para la fiesta de Navidad, ella había revisado secretamente el kilometraje de su coche. Cuando regresó, hizo lo mismo y notó que el contador mostraba 19 kilómetros más. Esto era importante para la investigación por dos razones. Primero, esta distancia obviamente no encajaba con su historia de un viaje de 2 horas a la tienda. Segundo, ahora se podía delimitar aproximadamente el área a la que Hughes teóricamente podría haber ido. Las autoridades trazaron un área de búsqueda con un radio de la distancia restante del viaje. Finalmente, resultó un área de 40 kilómetros cuadrados. Para cubrir un área tan grande, pidieron ayuda al ejército, utilizaron aeronaves e invitaron a buzos para revisar los cuerpos de agua. Además, alrededor de 400 voluntarios respondieron al llamado de ayuda. La policía también distribuyó miles de volantes con información sobre la desaparición de Melissa y se esforzó por informar a tantas personas como fuera posible sobre el incidente. Es importante mencionar que solo 5 meses antes de la desaparición de Melissa, otra persona joven había desaparecido en la misma ciudad. Más tarde, los investigadores la encontraron en un estado preocupante, pero no pudieron localizar al culpable. Durante la búsqueda a gran escala, un grupo de expertos se dispuso a examinar el complejo residencial. Como recordamos, lo único que las autoridades habían notado allí era una ventana abierta en la sala de calderas. Los especialistas la examinaron y encontraron algo interesante. Debajo de la ventana, del lado de la calle, había una huella apenas visible de un zapato grande y huellas similares conducían directamente al estacionamiento. Además, no había rastros de pies pequeños allí. Esto podría indicar que alguien se llevó a Melissa en brazos y luego la metió en un vehículo. Anteriormente, los policías ya habían examinado el coche de Hughes, pero no pudieron encontrar nada sospechoso allí. Al mismo tiempo, el FBI se unió a la investigación. Aún no podían arrestar a Hughes, así que lo pusieron bajo vigilancia constante. Además, el tribunal obligó al hombre a proporcionar una muestra de ADN en caso de que se encontraran pruebas. Cuando los investigadores comenzaron a indagar en el pasado de Hughes, descubrieron que había sido arrestado varias veces desde su juventud. Además, abusaba del alcohol y sustancias prohibidas y repetidamente levantó sospechas por su comportamiento inapropiado hacia personas jóvenes. Por otra parte, Hughes había recibido una sentencia suspendida por robo de coches en el condado vecino algunos años antes del incidente. Al investigar más a fondo, se descubrió que el sospechoso había violado las condiciones de su sentencia anterior, y el juez la reemplazó por una más severa. Así, los investigadores lograron aislarlo temporalmente, aunque por un delito menos grave. En las semanas siguientes, las fuerzas del orden continuaron su búsqueda, pero sin resultados. La tarea se complicaba por el hecho de que gran parte del área investigada estaba cubierta de bosques y por ella también fluía un gran río.
Aproximadamente 2 meses después de la desaparición, el caso dio un giro inesperado. Un desconocido llamó a Tammy y afirmó que la joven estaba con él. Exigió $75,000 y la mujer lo informó inmediatamente a la policía. Los agentes del FBI pidieron a Tammy que llevara la cantidad mencionada y se dirigiera al lugar acordado. Apostaron a varias decenas de agentes en los alrededores y esperaron la aparición del presunto culpable. Pronto, 2 hombres se acercaron a Tammy y fueron inmediatamente detenidos por los agentes del FBI. Resultó que no estaban involucrados en el incidente. Eran estudiantes de la universidad local. Al final, recibieron penas de prisión reales. Uno fue condenado a 7 años y medio, el otro a casi 4 años de privación de libertad. Así, los investigadores se encontraron nuevamente en un callejón sin salida. Tenían un sospechoso, pero no pruebas de su participación, ni información sobre el paradero de Melissa. Los investigadores decidieron examinar el coche de Hughes una vez más con la ayuda de especialistas del FBI y su equipo moderno. Había un pequeño obstáculo. El coche pertenecía a su esposa, por lo que se requería su consentimiento. Afortunadamente, la mujer dio su permiso inmediatamente y los expertos se pusieron a trabajar. Primero, utilizaron una sustancia especial que reveló rastros de material biológico en la alfombrilla bajo el asiento del conductor, los pedales, el volante y el parabrisas. Esto reforzó las sospechas contra Hughes, pero era imposible obtener una muestra para el análisis. Luego, los especialistas comenzaron a buscar cabellos, partículas de tejido y otras posibles pruebas. Sin embargo, se encontraron con dificultades. El coche estaba desordenado. Uno de los expertos decidió recoger posibles rastros manualmente con cinta adhesiva. Recorrió todas las superficies y envió lo recolectado al técnico forense del FBI. Este encontró muchos pelos de perro que no tenían nada que ver con el caso. Pero pronto el experto notó otro tipo de pelo que no pertenecía ni a perros ni a humanos. Al examinarlo más de cerca, determinó que era piel de conejo teñida de negro, similar a la que componía la chaqueta de la madre de Melissa. El experto solicitó esta chaqueta a Tammy y confirmó la coincidencia completa de la piel. Los policías sospecharon que podría haber llegado a la ropa de Melissa cuando fue a buscar las chaquetas. O podría haber sucedido en otras circunstancias, ya que la mujer siempre la usaba en invierno y la joven a menudo estaba cerca. El especialista también descubrió un cabello claro que coincidía con una muestra del peine de Melissa. Pero eso no era todo. Encontró numerosas fibras pequeñas rojas y azules en el asiento del pasajero del coche. Como Melissa llevaba un suéter y una falda de estos colores el día de su desaparición, los investigadores ahora tenían que encontrar los mismos modelos de ropa para comparar. Hablaron con la abuela de Melissa, quien había comprado este atuendo, pero ella no podía recordar la tienda exacta. Los intentos de encontrar prendas similares en las tiendas locales fueron infructuosos. El experto que examinaba las fibras seguía pensando en cómo podría determinar su similitud con la ropa de Melissa. Una noche, compartió sus dificultades con su esposa. Después de escuchar la descripción, ella sospechó que tales prendas podrían venderse en la cadena J.C. Penney. Ellos mismos tenían varios hijos, por lo que la mujer a menudo compraba allí. Además, guardaba en casa cientos de catálogos de esta tienda de varios años. Empezó a revisarlos. Después de un tiempo, llegó a un catálogo que había sido publicado antes de la última Navidad. En la página 11, vio un atuendo similar y se lo mostró a su marido. Eran exactamente las prendas que Melissa llevaba el día de su desaparición. Las autoridades federales se pusieron inmediatamente en contacto con la empresa fabricante, pero allí les esperaba una desagradable sorpresa. Este modelo de ropa ya no se producía. Tales atuendos se vendían solo a través de catálogos. En total, se distribuyeron 7,000 conjuntos.
ofrecieron enviar a los investigadores los datos de todos los compradores. Las autoridades comenzaron a estudiar esta larga lista. Después de un tiempo, tuvieron suerte. Encontraron a un hombre de Kentucky que había comprado este atuendo para una pariente, pero se había equivocado en la talla. La ropa había permanecido sin abrir durante todo un año, lo que era ideal para la investigación. El hombre les envió este conjunto y los expertos se pusieron a trabajar. Para este conjunto, los fabricantes habían desarrollado y patentado su propio tono de azul oscuro con el código 887, que no se usaba en ningún otro lugar. Después de comparar las fibras de este color, el experto concluyó que coincidían completamente. Así, los investigadores obtuvieron la confirmación de que alguien de los propietarios de estos 7,000 conjuntos había estado en el vehículo del sospechoso. Aunque esto no indicaba directamente la participación del hombre en el incidente, era un argumento de peso. Los compradores de los conjuntos vivían dispersos por todo el país, y la probabilidad de que alguien más pudiera haber estado en su coche era extremadamente baja. Finalmente, el experto decidió realizar una verificación adicional. Recolectó más de 100 fibras de color similar de diferentes tipos de ropa y realizó 7,983 pruebas para compararlas con las fibras del coche del sospechoso. El análisis mostró que todas las muestras diferían ligeramente, excepto dos. El conjunto de la tienda y las fibras del asiento del pasajero del coche coincidían completamente. El experto descartó la posibilidad de que alguien con ropa similar pudiera haber estado en el coche de Hughes. Tenía que haber sido exactamente este conjunto. Sin embargo, los investigadores se encontraban en una situación difícil. Sabían que tal evidencia podría ser indirecta, incluso en combinación con otros hallazgos, pero no tenían nada más convincente, así que decidieron acusar a Hughes de secuestro. Según la fiscalía, basándose en algunas pistas, Melissa ya no estaba cerca. Las fibras de su traje en el asiento y en el coche sugerían que Hughes podría haberla obligado a quitarse la ropa exterior, lo que indicaba sus intenciones. Se supuso que el hombre se acercó a Melissa cuando fue a buscar las chaquetas a petición de su madre. Luego, de alguna manera la llevó a la sala de calderas, la sacó por la ventana y la llevó a su coche. Después, Hughes probablemente llevó a Melissa a un lugar desconocido y le causó un daño irreparable, posiblemente con un objeto afilado. Luego, eliminó las pruebas y borró los rastros de sus acciones. Todo esto duró varias horas, lo que explicaba su larga ausencia. Más tarde, el hombre intentó borrar las huellas limpiando el coche y la ropa, y también cortando partes de las suelas de los zapatos que estaban más sucias. Finalmente, los policías decidieron realizarle una prueba del detector de mentiras, con la esperanza de que esto, junto con todas las pruebas, finalmente haría que Hughes dijera la verdad. La dificultad radicaba en que las leyes del Estado no permitían presentar cargos por un delito capital sin pruebas materiales o un lugar del crimen establecido. El castigo por secuestro era significativamente más leve, por lo que los investigadores esperaban una confesión del sospechoso. Los resultados de la prueba del detector de mentiras mostraron que Hughes daba respuestas falsas a casi todas las preguntas clave, pero él seguía insistiendo en su inocencia. Finalmente, los investigadores tuvieron que entregar el caso al tribunal con una acusación de secuestro. El juicio comenzó 2 años después de la desaparición de Melissa. El abogado de Hughes intentó impugnar todas las pruebas presentadas como circunstanciales, pero los argumentos de la acusación resultaron más convincentes para el jurado. Después de 7 horas de deliberación, emitieron un veredicto de culpabilidad y Hughes recibió la sentencia máxima, 50 años de prisión. En prisión, continuó negando su participación en la desaparición de la joven. La policía hizo intentos de encontrar rastros de Melissa,
pero sin éxito. 4 años después del juicio se encontraron fragmentos de ropa roja en un lago, pero esto tampoco llevó a ningún avance en el caso. 8 años después del incidente, la madre de Melissa formó una nueva familia, pero mantuvo su apellido anterior, con la esperanza de que su hija pudiera buscarla. El 2 de agosto de 2019, Hughes fue liberado anticipadamente por buena conducta, después de cumplir poco más de la mitad de su sentencia. Tenía 53 años. Melissa sigue considerándose desaparecida, ya que el crimen no fue probado. Sin embargo, pocos creen que pudiera haber sobrevivido todos estos años.